Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitada a Vanessa Portales, quien se ha desempeñado como consultora estratégica y representante comercial. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria retail, en productos de consumo masivo. Ha colaborado en empresas como Walmart, H-E-B, Farmacias Benavides y actualmente se desempeña como representante comercial, donde ha ido desarrollando parte de su negocio. Es egresada del TEC de Monterrey y cuenta con una maestría en dirección de empresas. Vanessa, bienvenida al Club del Retail. Gracias Mauricio por tan buena introducción y por tenerme aquí. Oye, Vanessa, me gustaría ver si podemos empezar a platicar un poquito de tus inicios. ¿Cómo llegas tú a la industria retail? Entiendo que tu primera experiencia fue en Walmart. Después ahí estuviste trabajando también en H-E-B y un poquito más adelante en Farmacias Benavides. Los tres grandes retailers con una presencia muy importante a nivel nacional. ¿Cómo fueron esos inicios para ti? Pues fíjate que un poco fue accidente haber entrado en Walmart, pero entre comillas, porque sabemos que nada es casualidad, así tienen que suceder las cosas. Pero sí, casi recién graduada, vine a llegar a la Ciudad de México porque de hecho venía como de paso y bueno, por alguna razón llegó mi currículum al corporativo, en aquel entonces Cifra Walmart, ya me da pena porque van a sacar cuentas. Y en aquel entonces estaba justo fusionándose lo que era Cifra, que era Tiendas Ahorrera, y Walmart México. Me tocó participar con ellos entrando al área de mercancías generales como comprador junior y eventualmente pues me dieron la gerencia de compras para una especialidad, para un departamento que se llama artículos para el hogar. Y me especialicé justo en mercancías generales durante pues casi 5 años que estuve en esta gran escuela. La verdad es que pues la más grande de México en aquel entonces en número de asociados y también en número de puntos de venta. Muy interesante aprender de manera directa, de una manera muy corporativa, muy institucional, aprender del mundo del retail. Entonces fue mi primer acercamiento, digamos, en las grandes ligas, ¿no? Con una multinacional que la verdad me dejó muchísimo aprendizaje, muchísima valor y el cual pues me sirvió para el resto, me ha servido aún para el resto de mi vida. No solamente la parte digamos, del hardware, no solamente el haber aprendido de la industria, de la forma de trabajo, el know-how o de negociación, sino también creo que me ayudó mucho a desarrollar ciertas habilidades, el software que hoy en día se valora tanto en empresas. Entonces, creo que fue pues una gran escuela, ¿no? El inicio. Oye, qué interesante este concepto que manejas de hardware y software. Y en este tema de software, de las soft skills, ¿cuáles fueron algunos aprendizajes que te llevaste de esta experiencia en estos grandes corporativos? Porque al final, pues no es uno, ¿verdad? Estuviste en tres grandes empresas y los tres con diferentes culturas de trabajo. ¿Qué, qué te llevaste tú a tu vida personal? Sí, pues fíjate que ya ves que ahora sí se valora mucho más que antes. A lo mejor antes o se tiene más conciencia. Quizás en todos los tiempos se han valorado las habilidades o los soft skills, pero ahora somos más conscientes y cada vez más yo creo que las empresas abrazan más a las habilidades y capacidades que tenemos, que a veces no hacemos conciencia que las ponemos a disposición también de las empresas, ¿no? Entonces, sí me llevé, yo creo que de cada una algo diferente,
porque digamos, de un corporativo tan institucional como Walmart, haber pasado después a una empresa como HEB, que es una compañía, aunque internacional, es familiar o se maneja aún, o se manejaba en aquel entonces todavía muy familiar. Estaba inclusive Howard Butt en Monterrey, en el corporativo de Monterrey. Estabas realmente de puertas abiertas con él. Entonces, sí, un manejo muy familiar. Después a otra compañía internacional, porque cuando yo estuve en Benavides, la empresa pertenecía a Farmacias Ahumada, que es una compañía chilena que obviamente tiene presencia en varios países. Entonces, sí ha sido muy interesante el paso y digamos que el haber aprendido estas habilidades en 3 compañías de diferentes dimensiones. Te puedo mencionar que probablemente, obviamente, habilidades de negociación, pero hablando de soft skills, pues quizás el leer las emociones a la hora de llevar a cabo una negociación, el ser a lo mejor también tener inteligencia emocional para manejar ciertas situaciones de estrés laboral, mm, haber a lo mejor también desarrollado, no en las empresas, pero también la capacidad de darme cuenta que necesitaba administrar el tiempo o hacer más conciencia de el tipo de proveedores que estás invitando a participar en los departamentos, a lo mejor hacer más conciencia de el desde dónde estoy haciendo una negociación, desde qué emoción estoy tocando cuando estoy negociando algo, ¿no? Y yo creo que estar muy despierto a todo eso, cada vez más las empresas están más preocupadas por el bienestar de sus asociados y yo creo que ahí todos hemos crecido hacia ir hacia allá, ¿no? Yo creo que las compañías están siendo más conscientes, por ejemplo, la parte sustentable, la parte humana, la parte de ser empático con personas de capacidades distintas, a lo mejor la parte de conciencia, inclusive con el trato con los animales, porque todo va unido, ¿no? Al ser consciente de una cosa te va llevando a la otra. También ser sustentables y tener más conciencia ecológica te va llevando a también el reino animal, ser más consciente, ¿no? Entonces yo creo que somos seres integrales, no somos seres separados. Entonces el desarrollar los soft skills pues nos permite tener más conciencia, no solo en tu vida personal, o sea, tú te lo llevas al trabajo también. Y las empresas también ahora están abiertas y nos han invitado cada vez más a ser parte de pues, esta evolución. Todos tienen programas distintos. Hay empresas que se enfocan mucho a apoyar temas sustentables. Hay compañías que se enfocan mucho al desarrollo social. Y hay empresas que a lo mejor se van por otras vías, pero hoy en día yo creo que todas, inclusive pues tenemos la norma 035, que por ejemplo es una normativa pues ahora sí que gubernamental, donde las empresas tienen que cumplir con esta normativa donde nos invitan a ser conscientes de justo del bienestar de los asociados. Entonces, pues sí ha sido muy interesante el camino y muy largo porque creo que todos pues hemos avanzado en eso y luego se nos atravesó la pandemia también, eso nos ha ayudado a justo a tomar más conciencia, ¿no? Cada vez más. Entonces yo creo que el mundo en general estamos evolucionando y nosotros tenemos que ir a la par evolucionando. No es lo mismo hace 25 años cuando yo empecé a hoy, a cómo están ahora las compañías, ¿no? Alguien que vaya entrando a una empresa, pues el entorno es completamente distinto a lo que se vivió en aquel entonces, ¿no? Pero sí ha habido una evolución y la verdad es que sí ha habido ese desarrollo a través del tiempo, tanto personal como yo creo que, o sea, en sí todos hemos ido creciendo, ¿no? Totalmente. Oye, Vanessa, tú llevabas ya como una carrera
en este mundo corporativo, pero llega ese momento donde decides independizarte, decides tomar un camino diferente. ¿Cómo fue para ti tomar esa decisión? ¿Qué proceso llevaste? ¿Qué tipo de análisis tomas en consideración al momento de realizar este cambio? Bueno, pues muy interesante pregunta porque fíjate que muy pocas veces yo creo que uno hace reflexión eh, y difícilmente, bueno, no lo sé, pero mi caso fue, me agarró sorpresivamente, no fue algo que yo estaba buscando en sí. Como que a veces creemos que hacer carrera es eh, entrar a corporativos y tener una carrera lineal en el mundo de los negocios dentro de empresas. Pero muchas veces la vida te sorprende, ¿no? Y al final la vida no es lineal. La vida es como una ruleta rusa, ¿no? Te lleva por un lado y luego por otro y luego te sorprendes y luego te da sorpresas por todos lados. Pero el tema es tener mi aprendizaje, todo esto fue poner siempre el valor en ti. Tú, o sea, cuando tú desarrollas habilidades y desarrollas capacidades y te actualizas, tú estás vigente para, tanto para dar servicio dentro de una corporación o dar servicio fuera de una corporación. Entonces, creo que la preparación constante, la actualización y el estar siempre tratando de estar vigente, eso es clave para poder como tener una carrera estable basada en ti mismo, independientemente que puedas estar dentro de una compañía o puedes estar afuera. En mi caso, pues creo que la vida me fue llevando e invitando a que yo empezara a participar como externa. Y, realmente me salió la oportunidad de hacer negocios. Yo ahora siendo proveedora de las empresas para las cuales yo había pues, sido asociada, ¿no? Había estado dentro. Entonces, fue retador, fue difícil, no fue nada fácil que yo, al haber estado en el escritorio digamos, pues, en diferentes posiciones, estuve en compras y pues después tuve una subdirección de negocios estratégicos pero manejando equipos de trabajo y al final de cuentas dentro del mundo del retail, pero del lado del retailer. Y después desarrollar habilidades muy distintas a estar del otro lado del escritorio, completamente haz de cuenta que es otro perfil de persona. O sea, yo al haber tenido el poder, porque imagínate haber estado del lado de Walmart y tener el poder de tomar decisiones y con aquella capacidad de compras y demás, y ahora yo ir a representar empresas pequeñas al mundo del retail, a las grandes corporaciones, donde yo había sido parte de internamente. Entonces, tuve que desarrollar habilidades muy distintas. Sí tenía, obviamente, base de habilidades comerciales, pero es muy distinto tener un perfil de ventas a un perfil de compras. Y al final de cuentas, desarrolla muchas otras habilidades de relaciones públicas, de un montón de temas que hay eh, por ejemplo, aquí los soft skills juegan mucho más. O sea, Ok. al estar del lado digamos, del proveedor, al ser proveedor de la industria, tienes que desarrollar habilidades, soft skills más fuertes que cuando estás adentro, porque adentro te ayuda la estructura, te ayuda la jerarquía, te ayuda el poder de compra y te ayuda un montón de cosas. La corporación en sí, ¿no? Te abraza. Pero cuando tú vas representando una pequeña empresa, una startup, una pyme, hay que desarrollar habilidades distintas para poder como entrar en ese gran mundo, ¿no? Y poner a estas empresas al nivel de lo que requiere el retailer. Mm. Pero la ventaja mía, y justo es la fuente de mis servicios, justo ese es el core de mis servicios,
que yo entiendo perfecto el mundo corporativo del retailer, sé el lenguaje que hablan, conozco cuál es la forma de entrar y cuál es la forma de mantenerse, pero al mismo tiempo puedo perfectamente leer a una fábrica nueva, un representante, un distribuidor que es a lo mejor pequeño, mediano o es una startup y quieren incursionar en este mundo. Entonces, justo y las habilidades que hay que tener para estar acá, justo es lo que es el valor agregado que yo ofrezco Claro, y además de los contactos, porque el haber estado tanto tiempo en varias de estas compañías, pues me ha permitido desarrollar un network que ahora pues me muevo ahí dentro, ¿no? Entonces, claro. justo es parte del valor que yo ofrezco. Además de que pues me he actualizado mucho en los temas digitales, ofrezco también servicios de marketing digital, y tengo aliados también en cuanto a las consultorías, porque también pues creamos este pool de expertos que tenemos todos un background en la industria del retail, pero cada uno se especializa en algo, porque no puedes abarcarlo todo, ni saberlo todo, ni tener obviamente todos los conocimientos de todo lo que implica el mundo del retail, que es muy grande. Entonces, lo que hicimos fue unirnos varias personas, varios consultores, y cada uno nos especializamos en algo. Entonces, cuando hay alguna oportunidad o hay alguna empresa que requiere un servicio puntual en algo, sabemos quién es el especialista en esto. Y nosotros los demás complementamos, porque evidentemente todos tenemos una expertise que juntos se hace una solución de negocio más rica, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo puntual, uno de los consultores con los que tenemos alianza, o bueno, que forman parte de Stereco, es un consultor que se especializa en perecederos. Entonces, es una industria completamente distinta, la industria de alimentos perecederos, y hay que tener mucho conocimiento específico de esas categorías, ¿no? De carnes frías, pescados y mariscos. Él tiene una experiencia muy amplia en el sector retail y restaurantera, por lo tanto su input es importantísimo cuando se trata de un cliente que obviamente está dentro de esas categorías. Muy distinto a un perfil ya de más de mercancías generales como el mío, que tengo experiencia en MG en todas las categorías, en comprar de China, en comprar bueno, de todas partes de Asia. Hay que tener, obviamente, también experiencia en importaciones y etcétera. Entonces, un perfil completamente distinto, sin embargo, estamos dentro de la industria del retail. Entonces, Claro. es por eso que hicimos esta alianza. Oye, Vanessa, bien interesante lo que comentas, esa perspectiva que tienes tú con tu experiencia de haber estado del otro lado, ¿verdad? Del lado de compra, y cómo desde tu estrategia comercial, apoyando estas marcas, puedes facilitar de alguna forma los procesos que dominas, ¿verdad? Con tu network y demás, y poder de alguna forma facilitar ese ingreso a estas grandes cadenas, ¿no? Y justo te quería preguntar, ¿cuáles son el tipo de marcas en las que tú te especializas? Ahorita hablabas de una expertise en productos perecederos, tú más bien manejas otro tipo de expertise. Más o menos qué tipo de productos, si es que pudiéramos platicar de eso, son los que están bajo tu especialidad. Muy bien. En realidad, mira, productos en sí son, pues, están todos. Eh, Inclusive, bueno, cuando yo estuve en H-E-B en la parte de alimentos, pero en abarrotes, que no Okay. son perecederos. Y en Farmacias Benavides, pues llevé prácticamente todo lo que hay en la farmacia en relación a marcas propias, marcas estratégicas. Entonces, eso me terminó de complementar porque yo sí de farma no tenía experiencia previa. Entonces, todo lo que era RX y OTC era completamente nuevo para mí. Entonces, puedo decirte que alimentos
todo lo que es alimento que no sea perecedero, mercancías generales, ahí sí todo, y la parte de farmacia también. ¿Qué es Ok. lo que no está dentro de mi experiencia personalmente de Vanessa? Es alimentos perecederos, pero esa parte la cubre Noé, que es parte del equipo de Ser Eco, y tampoco la parte de alimentos perecederos y textil, o sea, Ah, ropa. ok. Ok. Entonces, eso también es muy específico y es muy especial y hay que también saberle, entenderle al mundo de la ropa. ¿Por qué? Porque también es perecedero, es igual que un perecedero. Pasa de moda y te quedas con un inventario impresionante si no pudiste leer el mercado y Ya. tuviste la temporada, ni los colores, ni tal. Y hay que darle la vuelta a ese inventario, o sea, porque si no, ahí puedes estar y no te actualizas y bueno. Entonces sí es muy específico también ese sector. Sin embargo, por eso mismo formamos este equipo donde tenemos a especialistas en varias áreas y podemos ofrecer como el servicio completo. Oye, Vanessa, cuéntanos un poco cómo es el rol de un representante comercial. O sea, ustedes, o bueno, tú actúas como parte de la fuerza comercial de una marca para representarla ante ciertas clientes, ciertas instituciones, y tú eres parte del desarrollo de la estrategia de esa marca o la marca desarrolla su estrategia y tú la ejecutas. ¿Qué niveles de representación comercial existen? Muy interesante tu pregunta, porque justo no hay como un esquema nada más de trabajo. Ok, Nosotros lo que hacemos es una solución a la medida. Entonces, conmigo ha llegado gente a decirme, oye, ¿sabes qué? Solamente requiero que me ayudes a meter mi conserva de, em, por ejemplo, pesto que artesanal en H-E-B. Nada ok, más necesito que me ayudes a entrar a esta cadena y este producto. Lo único que requiero es que me ayudes a darme de alta, digamos, ¿no? Así ok, en términos de retail. Y solamente a lo mejor mi apoyo va a ser únicamente hacer una referencia. A lo mejor nada más te voy a ayudar a hacer como la introducción. O sí, sea, yo si conozco al comprador, yo hago tal, hago la introducción del tal. Y después de ahí, a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo mi equipo mi Key Account Manager que ya trabajo en otras cadenas, yo tengo un gerente de cuentas clave que se va a hacer cargo de tal, yo lo único que necesito es como que me ayudes a entrar, ¿no? ok, Entonces yo lo único que hago es la labor de hacer las relaciones públicas y hacer todo o sea, pues la licitación, lo que haya que hacer para entrar. Y una vez que tal, termina mi labor. Entonces, pero hay quien me dice, oye, no, ¿sabes qué? O sea, ayúdame con más, tú métete más allá. O sea, yo también necesito una asesoría en esto porque tengo problemas de esto. O, por ejemplo, tengo uno de mis clientes, necesitaba que le ayudara a hacer cambios de precio, que tenía años de no hacer cambios de precio con sus clientes en las cadenas y tenía un cambio de razón social que también tenía atorado. Y después esos dos fueron los primeros objetivos. Esta fue una consultoría, ¿no? Porque también están representaciones comerciales y están las consultorías. Representación comercial es tú ve y te presentas como, o sea, tú eres parte de la empresa de conservas y tú sí, hablas como si fueras parte de la compañía, aunque yo conservo mi propia identidad, pero yo los represento a ellos, ¿no? Y otra cosa es, bueno, sabes que no necesitamos que nos ayudes más allá. Entonces, las consultorías incluyen más objetivos y más tareas y es más profundo el apoyo, digamos. Y ese tipo se va trabajando también pues con la medida, dependiendo el cliente y la necesidad. Después de la consultoría que di a esta compañía que necesitaba cambio de precios y cambio de razón social, me di cuenta que también tenía otras oportunidades de estrategia, porque ok, su línea de productos tenía una oportunidad en posicionamiento de marca,
sea, en temas de marketing. Necesitaba un rebranding, necesitaba un refresh. Su marca tenía 30 años en el mercado y necesitábamos darle una, o sea, actualización. Y por eso mismo también batallaba mucho con el precio, porque se había quedado como el producto en el 1990, literal. Ok. No le estaba hablando al público actual, no lo estaba trayendo a los millennials, tenía como su mercado. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar con esa marca? Que pues poco a poco iban a su target actual, pues iba a dejar de consumir en algún momento de la vida y se iba a morir esa marca. Entonces necesitaban, además de hacer un refresh de esa, sacar una nueva línea de Ok. productos dirigidos al mercado millennial. Entonces fue toda una asesoría ahí completa y justo este es uno de nuestros clientes actuales. Seguimos en una Ok. fase de esa segunda consultoría. Entonces, y sí, en cuanto a las representaciones comerciales, sí tenemos diferentes formatos y se hace también de acuerdo a cada uno. Por ejemplo, también en muchos de los casos, las propias fábricas o distribuidores tienen sus equipos y yo digamos que funjo como pues el frente de la cuenta. Sin Ok. embargo, toda la parte operativa la lleva su equipo y tiene dominio. Obviamente la facturación es directa de ellos y demás, y yo formo parte del equipo, pero de manera externa, ¿no? Entonces, ese es básicamente el formato. Y en este caso, ahorita que nos platicabas de un proyecto que nace con una necesidad o un par de necesidades muy puntuales y el proyecto va creciendo a nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. ¿Qué tanto influyes tú en el desarrollo de estas nuevas estrategias? Es decir, que tú traigas estas nuevas ideas a la marca o que la marca va viendo los resultados que está teniendo gracias al trabajo que está realizando y que entonces empiezan a poner nuevas oportunidades sobre la mesa. ¿Quién tiene más influencia sobre lo que sigue en el proceso? Sé que, o sea, es un trabajo como En conjunto. bidireccional. Exactamente. De hecho, es súper rico cuando la compañía empieza también a generar nuevas ideas a partir de lo que a lo mejor nosotros vemos. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando tú trabajas y tienes tantos años? Sobre todo con mis principales clientes han sido pymes y una que otra mediana empresa y startups. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de negocios que muchas veces son familiares? Que ya hay poca gente, pero ya estamos mucho tiempo trabajando los mismos productos, las mismas líneas durante muchos años. Entonces, de alguna forma nos cerramos un poco, ¿no? La visión. O sea, nos quedamos como en lo que siempre hemos hecho. Entonces, cuando alguien ve de manera externa, y eso pasa en cualquier cosa, ¿no? Cuando lo ves desde otros ojos, te sales un poquito de ahí, entonces traes un input distinto. Entonces, lo que me ha sucedido es como a la hora de hacer el diagnóstico, porque hacemos un estudio primero, analizamos bien los productos, obviamente visitamos tiendas, probamos los productos, si se prueban o se ponen o lo que sea, comparamos y hacemos un análisis para poder determinar un diagnóstico. Y del diagnóstico podemos decir cuáles son las, o sea, diferentes vías, lo que se ve, ¿no? Y de actuación y cuáles acciones se pueden llevar a cabo para llegar a X resultado que se quiere lograr. Y en ese inter hay, o sea, obviamente participan las personas de la compañía. Entre más personas participen, puede ser esto más rico, ¿no? Y ahí hay participación de ellos y obviamente nosotros tomamos el input de lo que ellos están buscando y de lo que ellos quieren prevalecer. No es una imposición de, oye, esto es lo que tienen que hacer y esto, no, para nada. Es un bidireccional y casi siempre sale algo muy interesante porque a lo mejor no habían visto algo que nosotros estamos proponiendo y ellos Claro. mismos luego eso lo transforman porque le ponen lo suyo y entonces lo hacen propio. Y eso es lo padre también de esto porque termina siendo una estrategia que ellos mismos adoptan y la empresa se tiene que casar con eso para que funcione, ¿no? Para que se ejecute y se ejecute
con, con mucho entusiasmo y como se apropien de eso, ¿no? Nosotros también tenemos que ser muy sensibles de que el input que estamos recibiendo, qué es lo que podemos bajar de eso, aterrizar, y qué es lo que sugerimos que no, porque va a ser repetitivo a lo que han hecho antes. O sea, es bien interesante porque tenemos que tener la facultad de ser súper profesionales en tratar de mantener la esencia de lo que ellos son, sin embargo, metiéndole lo que el mercado está pidiendo. Oye, y qué interesante, ¿cómo tienes insights de ese mercado? ¿Cómo obtienes esa información para saber lo que la marca necesita ahorita que comentabas de poderse actualizar, de darle un refresh, de sacar una línea más atractiva? ¿De dónde vienen sus insights? ¿Es a través de una metodología? ¿Es percepción que estás teniendo tú al estar en campo? ¿Cómo obtienen ustedes esa información? Sí, pues efectivamente es una parte es eso, y justo lo que acabas de comentar es al estar en campo. Yo aprendí algo muy interesante pues desde mis inicios de en Walmart. El cliente está en tus tiendas. Sí. El cliente es el que te va a hablar. O sea, ahí está la respuesta de todo. Entonces, lo que hay que hacer y lo que hago muchísimo es estar vigente, o sea, estar presente. Entre más tiendas visites, más entiendes el comportamiento del consumo. Eh, Visitar mucho tiendas es lo que te da esa sensibilidad. Analizar mucho tu categoría, el mismo anaquel te habla. El anaquel está diciéndote un chorro de información. Y no es por nada, pero la verdad es que se aprende mucho cuando estás dentro con los retailers, porque hay una área que se llama planogramas o Sí. modulares. Entonces, al entender cómo funciona el category management, entiendes muy bien cuando vas pasando por un anaquel, entiendes lo que está sucediendo. A mí me Okay. pasa ya que la verdad es que ya ni quiero ir así yo a comprar mi súper porque voy y me la paso trabajando. O sea, pues Claro, ya te la no pasas veo el analizando súper. todo. Sí, ya no veo el súper como va mucha gente medio de paseo y a disfrutar y ahí, oye, y comparas una con otra. O sea, yo ya estoy haciendo números cada vez que, o sea, y ando, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene tanta presencia ¿Y por qué tiene tanto, o sea, tantos frentes este producto y este sabor? ¿Y cuánto estará rotando esto? O sea, ¿y por qué en cabecera está esto y no está lo otro si es la temporada de tal? O sea, aquí está perdiendo casi le quiero hablar al gerente, o sea, no. Es porque me gusta y me apasiona, o sea, entonces yo creo que te tiene que gustar lo que estás haciendo, de verdad. Entonces, una parte muy importante de esa sensibilidad es que te tiene que gustar y si te gusta y te apasiona solito lo vas desarrollando y lo vas haciendo. Otra parte es informarte, evidentemente, estar leyendo constantemente. A mí me llegan todas las notificaciones de la ANTAD, por ejemplo. No me pierdo ningún evento cuando puedo, estoy ahí. Hay que, obviamente, invertirle en viajar. Yo sí recomiendo mucho que la gente se vaya a lo que está sucediendo en México y en el mundo, si es posible, de su categoría. Hay que tener muy claro hacia dónde va la industria en la que tú perteneces. La innovación es un punto muy importante y la actualización. Entonces hay que ver dónde están otros países del mundo que son pioneros en esa categoría, qué están haciendo, dónde está tu mercado, dónde está tu cliente, si tiene algo de esto que está ofreciendo el mundo, entonces hacia dónde te tienes que ir tú. Y bueno, un montón de acciones que se pueden hacer, pero y tu mismo cliente puedes hacer focus groups, puedes hacer un montón de cosas para poder entrarte bien, estudios de mercado, etcétera, etcétera. Tener sensibilidad como con más data, ¿no? O sea, una parte es lo que se desarrolla, el feeling famoso, y otra parte importante es todo con información dura y
complementas esas dos y seguramente vas a sacar algo muy bueno y duradero, ¿no? Una estrategia sólida, una estrategia comercial que te permita permanecer en el tiempo y ser inclusive líder de categoría si te lo propones, ¿no? Entonces, el desarrollo de productos y marcas es algo muy interesante y viene de la mano pues con la estrategia que quieres, pues, que quieres, que te fijas, ¿no? Que te fijas como objetivo. Totalmente. Oye, Vanessa, y hablando de lo que comentas ahorita de viajar, identificar nuevas modas que están sucediendo en otros lugares, trends, innovaciones, etcétera. ¿Cómo ves la industria para México en el 2023, 2024? ¿Qué crees que esté por suceder? Pues mira, algo que se ha visto en estos últimos años, sobre todo desde pandemia, es que el consumo ha cambiado. Todo el mundo en la industria del retail está hablando de cómo se ha dado cambios importantes dentro del consumo mundial a raíz de la pandemia. ¿En qué sentido? Pues hay categorías que han crecido muchísimo desde la pandemia y hay categorías que se contrajeron y que Okay. no han retomado otra vez su fuerza. Eso por un lado. En cuanto a conciencia por ejemplo, del medio ambiente, también ha habido cambios. En cuanto a, obviamente, la parte más evidente ha sido la parte digital. El crecimiento del consumo digital en los últimos años, pues se ha habido, obviamente se Claro. disparó. Se cree que para cerrar el año, el consumo digital va a ser en México solo en México del 17%, que es altísimo Sí. para ser un país con a lo mejor limitado acceso a Internet y demás. Entonces, yo creo que las compañías y la conciencia social también va de la mano con la sustentabilidad, con la conciencia ecológica. Entonces, yo creo que las compañías han estado más conscientes a raíz de la pandemia. El consumo es distinto ahora y creo que todos tenemos que ir volteando para allá. La pandemia nos hizo nos forzó a realmente a innovar, a reinventarnos y no solo, o sea, a nivel personal, también obviamente las compañías han hecho como una reestructura. Entonces, sí creo que pues ahora traemos un consumo distinto eh, y más consciente y Okay. más digital. Esa sería como mi respuesta, ¿no? Buenísimo, Vanessa, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho el tiempo, el que hayas compartido con nosotros parte de tu experiencia. Si alguien te quisiera contactar para tener más información de los servicios que ofreces en representación comercial, ¿dónde te puedan localizar? ¿Alguna red que sea de tu preferencia? Pues en mi página es ser.eco y que bueno, también es referencia el nombre también a la ecología Claro. y también referencia a ser eco de eco. Y también puede ser el LinkedIn, estoy como Vanessa Ok, Portales, y mi correo electrónico también, vane.portales@ser.eco. ok. Perfecto, Vanessa, pues lo vamos a incluir de todos modos en las notas del episodio. Muchísimas gracias de nuevo. No, muchísimas gracias a ti, Mauricio, por invitarme. Espero que algo haya sembrado en alguien y pues gracias por darme este espacio. Al contrario, gracias, Vanessa.